Dos es filosofía y no me acuerdo, literatura, profe, Sí, dos grabaciones. en el caso del día de hoy, literatura tenemos 2 horas y filosofía sí, apenas 1 hora. Voy Ya. a separar las grabaciones, no te preocupes por eso. El día martes también he separado las Sí, grabaciones. profesor. Muchas gracias. Ya, A chicos, ti. listo. Eh, entonces, chicos, buen día, que a la distancia todos ustedes se encuentren bien. Eh, No sé si es que ya en anterioridad hayamos llevado alguna clase. Acá estoy viendo que hay 20 personas conectadas. Bueno, éramos 21, acaba de retirarse Ángelo. No sé si es que alguno de ustedes esté por primera vez o no hayan entrado antes, no lo sé. En cualquier caso, me presento. Soy el profesor Fernando Torrico Urbano. Con absoluta confianza pueden decirme Fernando, profesor Fernando, profe, como a ustedes se les antoje. El asunto es que cuando haya algo que no haya quedado lo suficientemente entendible, en el caso de que haya algo que quieran que vuelva a repetir, alguna pregunta relacionada o no con el tema, yo con gusto voy a tratar de resolverla. Miren chicos, estamos en un contexto virtual ya hace un año aproximadamente. Y claro que tiene sus pros y sus contras este escenario. No obstante, la idea es simular un aula presencial. En un aula presencial el contacto es directo y creo yo que, al menos, no es mi caso, pero para la mayoría de las personas se hace más fácil aprender en un entorno presencial, en un entorno en donde haya un contacto directo. Así que, pues bueno, chicos, de mi parte, yo quiero colaborar con ustedes, no sé, si quieren algún material, alguna pregunta, yo con toda confianza voy a resolverla. Este es un ciclo anual, así que no debemos de ir corriendo precisamente. La idea es que ustedes adquieran una base para luego postular o en todo caso optar por un nivel de instrucción un poco más elevado, como un ciclo repaso, un ciclo semestral. Pero también, chicos, esto no debe de venir por parte de los profesores, ¿sí? Yo creo que los profesores solo abrimos una puerta, por decirlo metafóricamente, y luego son ustedes los que siguen el camino. Ustedes también deben de imponerse a un horario de estudios, deben de saber equilibrar su vida personal, su vida social con sus estudios. No todo debe de ser dejado a última hora, más bien con unos 15 o 20 minutos de estudios diarios, créanme que si lo hacen consciente, constantemente, va a ser más que suficiente. La idea no es estar todo el día 7, 8 horas estudiando, no. La idea es simplemente administrar bien los tiempos y naturalmente, sin realizar ningún esfuerzo, uno va a aprender. Y pues chicos, sean conscientes que esto se hace no solamente por el simple motivo de ingresar, esto se hace también porque la educación en todas sus formas, principalmente en las áreas de humanidades, entiéndase, lo que es historia, lo que es economía, lo que es literatura, sirve no solo para que alguien aprenda, sino también para que crezca como persona. No por gusto se llaman humanidades, no por gusto se llaman ciencias sociales. Así que pues chicos, miren, a mí me gustaría estar algo así en una especie de salón del tiempo, como sale en Dragon Ball, para poder hacer toda la clase anterior, la introducción a la literatura, todo desde cero. No obstante, sí hay un ritmo que debemos de seguir, así que debo de iniciar con el tema 2 de literatura, ¿sí? Miren chicos, a ustedes como están postulando a instituciones de tipo, digamos, policiales, militares, navales, más que literatura universal, a ustedes se les pide literatura peruana. Así que lo que yo suelo hacer es, la primera clase es hacer una introducción general a esto tan complejo, tan amplio, tan rico que es la literatura, y luego empezar con una presentación de la literatura peruana. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a nosotros, es lo más inmediato a nosotros, es lo que se exige más a ustedes, no solo en el campo de la literatura, sino en el campo de cultura general, en el campo de la identidad misma de ser peruano, identificarse con el país de uno. Y pues, como yo dije en una anterior clase, la literatura resume la identidad cultural, resume eso que significa ser peruano. Todos los problemas, las contradicciones, las virtudes que implica ser peruano se encuentran concentradas en su literatura.
Así que pues buena parte de conocernos, buena parte de, digamos, vernos en un espejo está posibilitado por conocer la literatura. Conocer la literatura no es solo conocer a los autores, digamos, es conocernos a nosotros mismos. Entonces, pues chicos, voy a presentar el primer tema de literatura peruana y cuando terminemos todo lo que es literatura peruana de acá en más o menos 10 semanas, porque son aproximadamente 10 temas, ingresaría al tema de lo que es la literatura hispanoamericana. Porque así como hay diferencias entre Perú, Chile, Venezuela, pues hay también bastantes similitudes, hay bastantes parecidos. Bien, entonces, así como se estudia la literatura peruana, luego estudiaríamos a la literatura latinoamericana. Y tras terminar la literatura latinoamericana, que son apenas 3 o 4 clases, ahí sí entramos con fuerza a lo que es literatura universal. Entiéndase, lo griego, lo romano, lo medieval, lo español, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, chicos, ese es el esquema general que va a tener este curso. Se les pide atención. Ahora procedo a compartir la separata. Bien, chicos, esta es la separata que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero, chicos, que debe de hacerse es ver la estructura que tiene esta separata. Todo el aprendizaje, ¿qué cosa es? Es siempre tener una estructura en la cabeza, una serie de ideas fuerza. No es una cuestión de memorizar, como siempre les digo. Así que por eso siempre empiezo todas las clases viendo la estructura de la separata. En primer lugar, vamos a ver algunas definiciones básicas respecto a lo que es la literatura peruana y precisamente la literatura prehispánica. Cuando hablamos de lo prehispánico, es decir, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la conquista, su impacto positivo, su impacto pues negativo, ¿de qué estamos hablando? También, ¿qué problemas tenemos al momento de estudiar esta literatura de un tiempo, de un contexto sumamente distinto al nuestro? Y luego lo que vamos a hacer es, pues, concentrarnos en la literatura incaica. Hay muchas formas de literatura prehispánica, les voy haciendo un spoiler, pero ya, entre ellas la más importante va a ser la literatura incaica. Vamos a situar a la literatura incaica en un espacio, en un tiempo. Vamos a ver las características que tiene esta literatura. Vamos a ver también que pues esta literatura está enraizada en una concepción cosmológica, es decir, en una imagen del universo muy distinta a la que nosotros tenemos ahora. Nosotros pues partimos de una visión del mundo que es europea, basada en el cristianismo, basada en la ciencia actual, ya. Pero antiguamente los indígenas, ¿cómo veían el mundo? ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de esto va a ser como ellos van a hacer su literatura, sus mitos, leyendas. Así que para poder entender a esta literatura, vamos a presentar rápidamente la cosmología de los incas. Después de esto, chicos, vamos a ver algunas características más precisas de la literatura incaica, como por ejemplo los enfoques o las clases sociales a las cuales fue dirigida, y también vamos a ver los diversos géneros en los cuales esta literatura, digamos, se ha distribuido, se ha plasmado. Así como yo les había dicho en la clase pasada que la literatura provisionalmente podía dividirse en géneros, entiéndase, género épico, género lírico, género dramático, pero también como les había advertido que esta es una clasificación siempre provisional, de la misma forma, esta clasificación, en el caso de la literatura peruana, va a ser provisional. ¿Por qué? Porque una obra de teatro no va a ser estrictamente teatro, una obra, digamos, poética no va a ser estrictamente poesía. Esta clasificación de la que les hablaba en la clase pasada es una clasificación europea. Y ya, pues, ¿esto qué cosa es? Esto es algo prehispánico, algo anterior a la llegada de los españoles. Así que vamos a trabajar con esta clasificación, si bien un tanto inexacta. Ahorita voy a presentar cuáles son las problemáticas que hay alrededor de esto, que de todas formas nos sirve para poder ubicarnos, para poder saber más o menos cómo es que se cocinó la literatura de esta época. Bien, después de esto, vamos a ver este choque que supuso el, ¿cómo les puedo decir? Encuentro de dos mundos. Miren, chicos, les voy adelantando que si es que ahorita, digamos, sería algo muy sorprendente, algo que cambiaría todo el mundo, toda la forma en cómo se piensa,
Si es que nos encontráramos con alguna inteligencia superior de origen extraterrestre, pues bueno, algo así similar pasó en el siglo XV, en el siglo XVI. La gente de esta época pensaba que Asia, África y Europa eran el único mundo conocido, el único mundo por haber. La gente antiguamente creía que el mundo era pues más o menos cóncavo y luego que la Tierra estaba en el centro del universo, que el universo pues era finito, era delimitado. Y pues bueno, a partir de conocimientos científicos, a partir de ciertos descubrimientos científicos y a partir también del descubrimiento de América, a ojos europeos, claro, la imagen del mundo cambió. ¿Por qué? Porque, digamos, tú vienes de África, Asia, Europa, y tienes la historia de la Biblia, ¿no? Que Diosito creó a los seres humanos y a todo lo demás. Y luego te encuentras con los indígenas eh, allá, y tú ves que ellos no saben nada de Jesús, que hay un mar terriblemente enorme, un océano entre Europa y América. Y entonces, ¿cómo explicas el surgimiento de estos nuevos seres humanos? ¿Cómo explicas, no sé, que hayan sido creados por Dios, que nunca hayan escuchado sobre Jesús, tengan costumbres tan diferentes, que sean de una raza tan diferente? Pues lo que sucedió en esa época es muy similar a lo que el día de hoy ocurriría si es que nosotros encontráramos vida en otro planeta. Por eso se dice en muchos libros que esto fue el encuentro de dos mundos. El nuevo mundo, que era América, y el antiguo mundo, viejo continente, que es Europa, Asia, África. Entonces, para tratar de más o menos entender, para tratar de más o menos introducir en un orden en este medio caótico que supuso pues la conquista, el descubrimiento de América, hubieron muchos escritores llamados cronistas de Indias, algunos que se ponían a favor de los indios, otros a favor de los españoles, otros que eran más o menos conquistadores, o sea, ni a favor de los indios ni a favor de los españoles, que trataron de pues introducir un orden en medio de esta situación caótica después del descubrimiento y la conquista de América. Y vamos a ver que pues según su origen racial van a haber cronistas netamente españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. Y pues después de presentar a los principales cronistas, porque te contaré que son aproximadamente 100 o 150 cronistas, y eso solamente hablando del Perú y de México, que Europa conquistó también otros lugares del mundo. Después de presentar a los principales cronistas, vamos a población nuestros conocimientos en aproximadamente 26 preguntas. Sí. Resolvemos las 26 preguntas. Tienen un material recomendado, que son unos videitos de YouTube que ustedes pueden ver para poder incrementar, afianzar sus conocimientos. Y al final estoy introduciendo un cuadrito, resumen de Lo Yatay, una obra que rápidamente estaríamos viendo, estaríamos pues analizando el día de hoy. Bien, chicos, entonces esta es la estructura del trabajo, la estructura de la clase el día de hoy. Volvamos ahora sí al primer punto. Bien, chicos, ¿cuál es la primera dificultad que tenemos al momento de hablar de lo prehispánico? ¿Qué cosa es lo prehispánico? Bien, chicos, pre significa anterioridad, ¿no? Preuniversitario, pre, etcétera, etcétera, sí. Entonces, hispánico, ¿qué significa? Hispánico significa todo lo español, ¿sí? En la antigua Roma, España era llamada Hispania. Entonces, de ahí proviene que a España se la refiera con Hispania a veces. Por eso, en vez de decir pre-español, se dice prehispánico. ¿De acuerdo? Es como México. Antiguamente la J como tal no existía. La J se escribía con la XY, que era una letra llamada G. Por eso México se escribe México. ¿Por qué? Porque en los documentos antiguos se escribía México así, con esa X. Entonces, chicos, la primera dificultad que vamos a tener, chicos, acá, va a ser la siguiente. Cuando nosotros hablamos del mundo prehispánico, es decir, todo este mundo que existió antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista de los españoles sobre territorio americano, entiéndase Perú, México y otros países aledaños, ¿cómo podemos conocer la historia de esta gente anterior a los españoles si ahora toda nuestra cultura es española?
si toda nuestra cultura, si toda nuestra forma de guardar, de acumular conocimientos es española? Como por ejemplo, nosotros somos cristianos, nosotros tenemos las instituciones jurídicas, tenemos las instituciones sociales, políticas, económicas que nos dejaron los españoles, tenemos la escritura, tenemos el castellano, y tenemos un montón de cosas que provienen de otro país, pero primordialmente de España. Ya, en cambio, ¿qué cosa es lo que pasa con los indígenas? Pues bueno, los indígenas que nosotros sepamos no tenían escritura. Los indígenas no eran cristianos, los indígenas tenían un sistema de gobierno muy diferente al que nosotros pues tenemos ahora, un sistema social, un sistema político, un sistema de leyes, unas normas morales muy distintas a las de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos los lentes estos de Europa, con esos lentes, con esas ideas que nosotros heredamos de Europa, ¿cómo podemos entender la civilización indígena? Si los indígenas también no tenían escritura y la historia se basa en la escritura, ¿no? Ahorita con el profe Becerra, seguro el profe Becerra te habrá dicho que la historia inicia con la escritura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender a una civilización que no tuvo escritura? Si es que nosotros somos cristianos y estamos influidos por estas cosas, ¿cómo entender a una sociedad que ni siquiera conoció el cristianismo? Pues esto supone una serie de problemas, pues, bastante difíciles. ¿Por qué? Porque la historia trabaja siempre en base a documentos, la historia trabaja siempre en base a escrituras, y pues conocer a los prehispánicos, a todas las civilizaciones anteriores a los españoles, es difícil. ¿Por qué? Porque todo pasa por un filtro. No conocemos la historia de los indígenas por su propia boca, por su propia mano. ¿Por qué? Porque ellos no escribían. Y porque también los indígenas pues fueron exterminados por medio de guerras o por medio de enfermedades. Es decir, es muy difícil tener un juicio concluyente, tener una idea definitiva de lo prehispánico. Entonces, si es tan difícil, ¿cómo tenemos conocimientos de los prehispánicos? Pues bien, no tenemos un conocimiento directo, pero sí tenemos un conocimiento indirecto. ¿A través de qué? A través de los cronistas, ¿sí? No conocemos la historia de frente de los prehispánicos, de los indígenas, pero sí conocemos lo que los españoles escribieron sobre ellos. Entonces, chicos, todo lo que vamos a saber de esta gente fue escrito a partir del siglo XVI, del siglo XVII, hacia adelante. No es que ellos hayan dejado escritos, no es que ellos hayan dejado algún vestigio arqueológico con alguna escritura, nada. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una escritura. Entonces, vamos a conocer la historia de los pueblos indígenas, pero a través de los ojos de los españoles. Esto es un problema bastante grande. No es que se conozca directamente su historia, no, se la conoce por medio de lo que los españoles escribieron sobre ellos. ¿Y quiénes escribieron sobre ellos? Ya lo saben, los cronistas de Indias, toda esta gente que escribió después que se dio el descubrimiento de América. Ya. Ahora, otra cosa, otro medio por el cual podemos conocer a la literatura prehispánica es por medio de la tradición oral, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la tradición oral? Que la tradición oral, pues, cambia de generación en generación. Y pues como cambia de generación en generación, como un teléfono homologado, lo que dice la generación 20, supongamos el tatara nieto, no va a ser lo mismo que lo que dijo el tatarabuelo. ¿Por qué? Porque el mensaje de generación en generación va cambiando. Una historia te contó tu abuelita y luego tú se la cuentas a tus nietos, ya multiplica eso por 20. La historia va a cambiar de forma, lógicamente. Y digamos, si tu abuela era quechua hablante, si tu abuela no creía en el Dios cristiano porque todavía no la habían evangelizado y un montón de cosas más, y luego tus tataranietos sí son cristianos, son hispanohablantes, o sea, hablan y escriben en castellano, pues obviamente la historia que te contaron, el mito, la leyenda, la canción, va a cambiar. Entonces, otra forma de conocer a la literatura prehispánica va a ser por medio de la tradición oral, los mitos, las leyendas, las canciones, pero esta también está sujeta a una serie de dificultades. ¿Por qué? Porque cambia de generación en generación,
como te estaba diciendo, como si fuera un telefonito malogrado. Ya. Ahora, acá van a haber bastantes términos que vamos a manejar, ¿sí? Prehispánico, incaico, quechua, aymara, latinoamericano, hispanoamericano, y cómo se diferencian estos términos entre sí. Pues bien, para empezar no se diferencian, se incluyen unos a otros. Es como tener un conjunto dentro de otro conjunto, como matemáticas, es algo nada difícil. Miren, cuando hablamos de lo prehispánico, hablamos de todo lo anterior a los españoles. Y cuando hablamos de la literatura incaica, hablamos de la literatura que han escrito los incas entre los siglos XV y los siglos XVI. Ojo, eso significa que antes del siglo XV, antes del siglo XVI, hubieron otras literaturas prehispánicas, como por ejemplo la literatura de los chimúes, de los lambayeques, de los chavines y de tantos otros pueblitos que fueron absorbidos por los incas. Pero ojo también, ¿ah? En el tiempo de los incas, no es que existieran incas y listo, o sea, se acabó, no, no fue así. Mira, los incas eran un imperio. ¿Qué significa esto? Que dominaban a bastantes naciones por medio del dinero, por medio de las armas. Entonces, no es que fueran un país, ¿sí? Era que había un país requete poderoso dominando a otros paisitos. Ya, entonces los incas van a tener a bastantes pueblos subordinados en una situación de dependencia, y estos pueblitos subordinados van a pelear con los incas y también van a producir pues su propia literatura. Por ejemplo, los incas dominaban sobre los chachapoyas, sobre los chimúes, sobre los chancas, sobre los talanes y sobre muchos otros pueblos que luego se asociarían con los españoles para poder eliminar a los incas. Recuerden que la guerra contra los indígenas no fue una guerra de españoles contra indígenas, fue una guerra de indígenas comprados por los españoles contra indígenas que defendían a los incas. Acuérdense de eso. Entonces, van a haber bastantes problemas, ¿sí? Al momento de caracterizar a la literatura prehispánica, porque proviene esto de un mundo muy distinto al nuestro. Pero ya dicho esto, vamos a poder entender mejor, ¿sí? Vamos a poder entender mejor lo que se vaya a presentar más adelante. Ya, la literatura quechua ahora, ya que hablamos de la literatura chanca, la literatura inca, la literatura prehispánica. ¿En qué se diferencia la literatura quechua de otras? Pues miren chicos, otras literaturas suponen una ubicación en un espacio y en un tiempo. Como por ejemplo, la literatura inca se desarrolló del siglo XV al siglo XVI en lo que es Sudamérica, etcétera, etcétera. Ya, pero la literatura quechua no implica ni un espacio ni un tiempo, ¿sí? La literatura quechua puede ser escrita en China, puede ser escrita en Alemania, puede ser escrita en Perú, puede ser escrita en México y puede ser escrita en cualquier tiempo, puede ser escrita en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque si hablamos de literatura quechua, solo estamos hablando del idioma en el que está siendo escrita la literatura. No estamos hablando de la cultura ni de la civilización en donde surgió la literatura. Mucho ojo con esto. Así que ya saben, la literatura prehispánica es un conjunto amplio dentro del cual estará la literatura incaica y otras literaturas anteriores a la literatura incaica. Entonces, chicos, la literatura prehispánica va a suponer un espacio, un desarrollo mucho más amplio a comparación de la literatura incaica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la literatura incaica solo tiene 2 siglos, el siglo XV, el siglo XVI, mientras que la literatura prehispánica, pues, va a arrancar desde mucho antes. Historias míticas, canciones traídas desde los moches, por ejemplo, traídas desde los chavín, traídas desde civilizaciones mucho más antiguas que la civilización incaica. Bien, chicos, entonces, todo lo que ahorita acabo de decirles es lo que se encuentra acá. Y lo que les acabo de decir de la literatura incaica, pues también se encuentra aquí. ¿Cuándo es el espacio, el tiempo en el que se va a desarrollar? Pues bien, entre el siglo XV y el siglo XVI, justo acabo de decirte. Bien, chicos, acá
Memorizar los años en historia nunca es importante, ¿sí? Pero siempre es bueno tener aunque sea una mínima noción. Miren, se habla acá de 1532 porque este es el año en el que los españoles desembarcaron desde el norte en tierras incas. Recuerden que hay varias historias de los socios de la conquista que llegaron acá por primera vez, después de haberse topado con un pueblo en Ecuador, luego en Piura, y que por primera vez vieron a los incas. Hay un montón de leyendas alrededor de esto. Pero por lo general, se acepta que el año del primer contacto entre incas y españoles fue en 1532. Entonces, por esta razón, 1532 sería, por decirlo así, el destino, no, el principio del fin de los incas. Ya, ahora 1440, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el año 1440? Pues miren, según los historiadores, y me refiero a Lumbreras, me refiero a Rowe, me refiero a mucha gente que está muy versada en este tema de los incas, Rostorowski, etcétera, etcétera, 1440 sería el año en el cual ha cuajado, se ha cristalizado, se ha definido por completo el imperio incaico. Es decir, por sobre otras civilizaciones, los incas eran superiores. Y no era que ya solamente, no era ya que, ¿cómo te puedo decir? No era que solamente intercambiaban recursos, no era que solamente compartieran caminos, no. Ahora eran los incas dominando sobre los demás, dominando por sobre los demás. Eso es un imperio, ¿sí? Entonces, en 1440 ya tenemos bien definido el imperio está bien cristalizado, bien cuajado, y en 1532 pues es el principio del fin para los incas. ¿Por qué? Porque llegan los españoles con su superioridad tecnológica, a esto súmale el recelo de los pueblos que eran dominados por los incas, a esto súmale también la guerra interna que había entre los incas, un conflicto de herencia entre anacas, es decir, familias reales, y a esto agrégale también las pandemias, ¿sí? Enfermedades como la gripe, la viruela, el sarampión, hongos como la caspa y muchas otras cosas más que no habían en América, los españoles trajeron. Entonces, a raíz de pues este cambio terrible, eh, la literatura hispánica va a ser difícil de conocer, ¿sí? Conscientes de estas limitaciones, pues ya no vamos a decir más que, ¿cómo te puedo decir? Yo no te voy a decir tanto sobre las dificultades, ahora voy a decirte lo poco que sabemos de esta literatura. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la visión del mundo? ¿Cuál va a ser la cosmología, que esta es la palabra que estaba buscando, que tenían los incas? Pues bueno, chicos, nosotros dividimos el mundo más o menos de la siguiente forma, ¿no? Digamos, este es el mundo terrenal, y luego tú te mueres, y dependiendo si eres bueno, si eres malo, te vas a un cielo o te vas a un infierno. Nosotros concebimos el mundo más o menos así, con sus diferencias, con sus lejanías, sus distancias, ya, pero el mundo nosotros lo concebimos así. Entonces, hay un mundo material, un mundo que es el nuestro, en el que ahora nosotros vivimos, y luego hay un mundo espiritual, que puede ser un mundo muy bueno como el cielo, o un mundo de tormenta eterna como el infierno. Ya. Los incas no creían en algo así como en lo espiritual, ¿sí? Para los incas todo era material, todo era naturaleza. Si es que nosotros creemos que la divinidad, entiéndase, Dios, lo eterno, ese tipo de cosas, está en un mundo distinto al nuestro. En cambio, para los incas, esto no es así. Para los incas, la divinidad no está fuera de la naturaleza. La divinidad es una misma cosa con la naturaleza. Nosotros adoramos a Dios y ese tipo de cosas, ¿no? Ya. En cambio, los incas adoraban el sol, adoraban los ríos, los animales, la luna. ¿Por qué? Porque ellos creían que la divinidad y la naturaleza eran una misma cosa. No estaban separadas entre sí. Bien, nosotros entonces tenemos una forma de religión llamada teísmo. En cambio, los incas, como divinizan a la naturaleza, como le dan propiedades divinas, ellos van a tener una forma de religiosidad llamada panteísmo. ¿De acuerdo?
ya saben, si nosotros somos teístas, porque creemos en un Dios que está lejos de nosotros, en otro mundo, por decirlo así, en cambio, los incas van a ser panteístas. ¿Por qué? Repito, porque van a divinizar a la naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora miren, chicos, antiguamente, ¿sí? Los incas creían que había un centro del mundo, que había un lugar, un centro del mundo en el cual los mundos divinos congeniaban en un vértice. ¿A qué me refiero? Era un lugar en donde lo divino y lo terrenal se encontraban en un solo punto. A ver, ahorita ponte a pensar en el mundo actual. ¿En dónde se encuentran el hombre y Dios? ¿Hay un centro del mundo actualmente hablando? No, no lo hay. Sin embargo, los incas antes creían que había un centro del mundo. Y este lugar era el Cusco. No por gusto el nombre del Cusco, traducido al castellano, significa ombligo del mundo o centro del mundo. Acá los diversos mundos en los cuales los incas dividían el universo se encontraban, congeniaban, y es por esto que el Cusco era concebido no solo como un centro religioso, sino también como la residencia del Inca, como un centro administrativo, como un centro militar, como un centro económico, etcétera, etcétera. Centro en todos los sentidos de la palabra. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los mundos en los cuales los incas se van a dividir? Bien. En primer lugar, vamos a tener al Caipacha. ¿Qué cosa es el Caipacha? El mundo de aquí, el mundo actual, el mundo de los seres vivientes. Y luego vamos a tener dos mundos. Vamos a tener el Ucupacha, que va a ser el mundo de los muertos, y luego vamos a tener el Hanampacha, que va a ser el mundo de los seres divinos, el mundo de los dioses, por decirlo así. Ya, pero ¿esto cómo debe de entenderse? ¿Esto debe de entenderse como un cielo o un infierno en el sentido cristiano? No, no se debe de entender así, ojo. Mira, cuando nosotros hablamos acá del Hanampacha, no estamos hablando del cielo en un sentido cristiano. Estamos hablando del cielo en un sentido astronómico. Digamos, acá está, puedes ver el sol, acá está la luna, las estrellas, otros astros. Entonces, los incas van a ver a estos astros como seres divinos. Y cuando digan el mundo de arriba, el mundo de los dioses, no es que se estén refiriendo a dioses de, no sé, como los que creen otras religiones o dioses como el que nosotros creemos, ¿no? Ellos están hablando de los astros. Bien. Y luego cuando se hable del Ucupacha, el mundo de los muertos, se está hablando de un mundo en donde hay almitas sufriendo, calcinándose, haciéndose daño entre sí. No, no, no se habla de eso. Acá se está hablando de un mundo en donde los muertos se disuelven, en donde los muertos vuelven a ser abono para la tierra, donde vuelven a ser materia prima para que otros seres vivos se alimenten de ellos. El panteísmo, chicos, es cíclico, a diferencia del teísmo que nosotros tenemos, que supone que tú naces y luego vas donde Dios o al infierno. Para nosotros la historia tiene un principio, un fin establecidos, ¿no? Dios creó el mundo y en algún momento el mundo se va a acabar, cosas así. Ya, en cambio para los incas esto no es así. Para los incas todo es cíclico. Para los incas tú te mueres, pero cuando tú te mueres, tú te descompones y te conviertes en materia prima para que la vida siga su curso, por medio de plantas, otros animales, otros seres humanos, así eternamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del mundo de los muertos, chicos, hay que pensar no en un infierno en el sentido cristiano, hay que pensar en un mundo en donde lo muerto, lo putrefacto, lo que es producto de la muerte, ¿sí? Se convierte nuevamente en vida, se convierte nuevamente en otros seres vivientes. Así como, no sé, como cuando tú entierras un animal muerto y de ahí salen plantas y todo se pone verdecito, bonito, pues igual, los incas pensaban así que ya saben, el Ucupacha es el mundo de los muertos, no precisamente infierno. El Hanampacha es el mundo de los astros, el mundo de los dioses incas, entiéndase, el sol, la luna, etcétera, etcétera. Mientras que el Caipacha es el mundo, digamos, actual, el mundo terrenal.
Bien. Ahora, esto es en lo que refiere a su división cosmológica. Ahora, su división política, ¿cómo era? Pues bien, su división política estaba muy cercana con su división cosmológica. Como ustedes deben de saber, el incanato estaba compuesto por 4 suyos, y estos 4 suyos respectivamente son Chinchay suyo, Conti suyo, Coya suyo y Anti suyo, ¿sí? Y había un centro que, como te decía, era militar, religioso, ceremonial, que era el Cusco. Cusco, que significa pues ombligo del mundo, o más que ombligo del mundo, centro del mundo. Todos estos mundos de los que te he estado hablando, el Hanampacha, el Ucupacha, el Caipacha, todo converge en el Cusco, ¿sí? Entonces, esta va a ser la cosmología de los incas. Ahora ya que tenemos pues más o menos claro cómo era la cosmología de los incas, ahora sí podemos ver cuáles son las características de su literatura. Muy bien. Para empezar, esta se trata de una literatura oral. Esto es algo que se puede decir con casi completa seguridad. ¿Por qué? Porque hasta ahora que sepamos, los incas no tienen forma de escritura alguna. ¿Los incas han registrado información de otras formas? Pues claro que sí, como por ejemplo por medio de quipus, por hablar de solo una de las tantas formas en las que se piensa que los incas podrían haber guardado y registrado información. Pero bueno, como los incas desaparecieron tan rápido, producto de las guerras, producto de las enfermedades, pues se perdió toda esta codificación, todos esos idiomas. Así que lo poco que quedó de la literatura incaica fue lo que registraron los cronistas de Indias o lo que pasó de boca en boca, de generación en generación. Así que va a ser una literatura oral, pero también va a ser una literatura recogida en crónicas de Indias, es decir, estos libros que escribieron los cronistas de Indias. Ojo con ese detalle. Va a ser también una literatura anónima. ¿Por qué? Porque miren, porque nosotros vivimos actualmente en una sociedad que toma mucho en cuenta la idea del individuo, ¿sí? Esto surge mucho en el cristianismo, chicos. ¿Qué dice el cristianismo? El cristianismo dice que el individuo es juzgado por Dios, ¿no? Entonces importa mucho la individualidad. El cristianismo es la religión de la individualidad. Entonces, chicos, es por eso que en los países que son cristianos se habla mucho de la idea del individuo, mientras que los países que no son cristianos, ahí no importa mucho el individuo, digamos, ahí importa más la sociedad. Igualmente, esto ocurre en el caso de los incas. Mientras que nosotros, debido a nuestra religión, pensamos mucho en el individuo, en la persona. En cambio, en los incas, más que importar la persona, lo que importaba era la comunidad, el ayllu. Así que, si es que tú hacías algo bueno, si es que tú escribías algo, si es que tú tenías una canción, un descubrimiento científico para hacer mejores las cosechas, los andenes o qué sé yo, no te lo atribuías a ti, se lo atribuían a todo tu ayllu. Y ya, pues al dárselo a un ayllu, con el tiempo no se sabía quién era el que originalmente había escrito el poema, quién había hecho el descubrimiento científico, y el conocimiento pasaba a formar parte de todos y se perdía la identidad original del que había concebido por primera vez el poema o lo que fuera que fuese. Entonces, por esta diferencia que hay entre la sociedad incaica y la sociedad actual, toda la literatura incaica va a ser una literatura anónima. Una literatura anónima que en vez de exaltar, en vez de poner al individuo como agente primario, va a poner a la sociedad como agente primario, a la comunidad como agente primario. ¿Qué es lo que actualmente se busca? Pongamos, no sé, el bienestar del individuo, ¿no? Que el individuo tenga su ropa, tenga sus cosas. Y si quieres ayudar a los demás, pues bueno, eso es algo opcional. Pero el fin de la sociedad actual es el individuo. Ya, pero antiguamente, en tiempos de los incas, esto no era tanto así. Era el ayllu, la colectividad, la comunidad. Bien, entonces ya tenemos 3 características. Va a ser esto una literatura oral,
va a ser una literatura anónima y va a ser una literatura colectivista. Ahora, va a ser también una literatura agrarista. ¿Qué significa esto? Que miren, chicos, normalmente cuando pensamos en la literatura, ¿no? Pensamos en aventuras, pensamos en cosas de fantasía o en el amor, ya. En cambio, en un imperio como el Inca se necesitaba que pues la gente trabajara, que la gente pues produjera. Así que las canciones incas o las obras teatrales incas o los mitos, las leyendas incas estaban en estrecha relación con la vida agraria, la vida agrícola. Entiéndase, la crianza de plantas y la crianza de animales. Y esto va a estar en estrecha relación con lo que yo les estaba explicando en anterioridad, que la literatura inca va a ser una literatura animista y que va a ser también, pues, una literatura panteísta. ¿Y a qué estoy refiriéndome con esto? A que ellos, pues, divinizaron a la naturaleza. Bien. Otra idea importante que hay que resaltar, chicos, es que, mira, como los incas no tenían un sistema de escritura, como los incas no tenían una forma de, digamos, registrar la información, no era que tú podías agarrar un libro y luego podías buscar tal página y ponerte a leer. No, no se podía hacer eso. Entonces, si es que no existía la hoja para poder, digamos, inmortalizar algo literario, ¿cómo podías recordarlo? ¿Cómo podías transmitirlo? Pues eso se hacía por medio del ritmo, eso se hacía por medio de la música. La música hacía que la literatura pudiera ser recordada, que la literatura pudiera ser transmitida y que la literatura pues pudiera llegar a otros, que de un ayllu pasara a todos los aylus. Bien. Y esto no tiene solamente esta finalidad, ¿sí? El que la literatura incaica sea una literatura rítmica, una literatura musical, no sirve solo a que se tenga que memorizar la literatura. También sirve para animar el trabajo. Miren, chicos, si tú, por ejemplo, te pones a comparar la forma en cómo pensaba la gente en esta época con la forma cristiana en cómo actualmente pensamos nosotros, ¿cómo Dios castiga a Adán? Pues por medio del trabajo, ¿no? En Génesis le dice, la tierra te negará los frutos, tendrás que tener el sudor de tu frente para poder comer de ella y bla, bla, bla. A la mujer le dice, el hombre te va a dominar y vas a sufrir con el parto, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces el trabajo es visto como un castigo, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que pasa con los incas? Pues bien, el trabajo no es visto como un castigo. El trabajo es visto como una celebración. El trabajo es visto como una fiesta en donde el hombre pasa a formar parte de este ciclo cósmico, en donde la vida sigue su ciclo, creciendo, surgiendo a partir de la muerte. Como yo te estaba diciendo, los incas no pensaban de la forma en como nosotros pensábamos, y esto es un mundo completamente distinto al nuestro. Y esto sigue todavía. Si tú te vas, por ejemplo, a ciertas comunidades campesinas, en donde la gente es quechohablante incluso, tú puedes ver que cada vez que hacen su siembra, cada vez que hacen su cosecha, se ponen a tomar, se ponen a bailar, sacan sus tambores y sus otros instrumentos musicales. Ya, ¿y esto qué cosa es? Esto es una herencia incaica. ¿Por qué? Porque el trabajo para ellos era visto como una ocasión festiva, a diferencia de nosotros, en donde el trabajo es visto fundamentalmente como sacrificio, como un castigo, etcétera, etcétera. Bien, hay que tomar en cuenta, chicos, que la sociedad incaica no fue una sociedad, digamos, ideal, no fue una sociedad comunista, no es que todos tuvieran de todo, no es que existieran derechos humanos, no, no. La sociedad incaica, como cualquier imperio, tuvo también que aplicar fuerza, tuvo también que restringir bastante las libertades individuales de a quienes conquistaron. Es por eso que en vez de importar el individuo, aquí lo que importaba era la comunidad. En vez de importar, no sé, el individuo como persona, lo que importaba era cuánto trabajaba, cuánto producía.
Entonces, chicos, por estas características, la literatura incaica va a ser una literatura clasista, ¿sí? Es decir, va a estar dirigida a diferentes grupos sociales. Ya, ¿y cuáles son los grupos sociales a los que se va a dirigir? Bien, los grupos sociales van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a tener una literatura oficial, una literatura hecha para la nobleza, hecha para los cortesanos. Cortesanos es una palabra que en realidad debería de aplicarse para los gobernantes europeos, ¿sí? Pero ya, vamos a decir literatura hecha para la nobleza. Cortesano es una palabra que, repito, se debe de aplicar para los europeos, no para precisamente los incas. Entonces, vamos a tener una literatura hecha para la nobleza, una literatura cortesana, y como es lógico, vamos a tener a una literatura hecha para el pueblo, una literatura, digamos, sí, popular. Y pues bueno, como se dirige a diferentes públicos, sus temas, sus formas van a variar bastante, ¿sí? Como por ejemplo, para los nobles, la literatura inca va a hablar de mitos, de leyendas, de administración de recursos, va a hablar de teoría política, o sea, cómo gobernar, cómo negociar. En general, aprender todo lo que un gobernante debería de saber. Temas, digámoslo así, elevados. Ya, ¿y quiénes eran los que transmitían estos conocimientos? Bien, eran los amautas, ¿sí? Los amautas eran los que transmitían los conocimientos de la literatura de la nobleza. Entonces, cuando actualmente tú veas a un profesor de pueblo que le llaman amauta, no te lo creas. ¿Por qué? Porque en el pueblo incaico los amautas eran profesores para la nobleza, para la aristocracia, podría decirse. Bien, y ahora acá hay una pequeña diferenciación que hay que hacer, ¿sí? Miren, los amautas eran los que enseñaban, pero tú sabes que la enseñanza requiere de libros, la enseñanza requiere de papeles, la enseñanza requiere de algo en donde registrar lo que enseñas. Ya, entonces había gente que se dedicaba exclusivamente a esto, al registro de información. Y esta gente eran los Quipu Camayocs, ¿sí? No es que el Quipu Camayoc instruyera, no es que el Quipu Camayoc educara, no. El Quipu Camayoc escribía, por decirlo así. Era un especialista en registrar información, mientras el amauta era el que enseñaba, era el que transmitía esta información. ¿A quiénes? A las nuevas generaciones de la nobleza. Ojo con esto, de la nobleza. Ok. Y ahora, chicos, hay algo que hay que desmitificar, ¿sí? No sé si tú habrás recibido en tu clase de matemática de primaria, de secundaria, esta idea de que decían de los quipus que eran como abacos, como instrumentos de medición, instrumentos para contar, que servían para contar, para hacer sus mediciones, que cada bolita, cada nudo significaba un número. Pues bueno, te contaré que esto no es así. Mira, los quipus eran una forma de escritura. Entonces, no solamente se registraron números, no solamente se registraron cuentas, censos, también se registraron mitos, se registraron leyendas. Es decir, los tipos no solo sirvieron para contar. Tú tienes actualmente un sistema de escritura que parte de 27, 28 letras y luego algunos signos de puntuación, ¿no? Ya. Ahora imagínate transcribir eso, pero en el tipo. Cada nudo, qué significa, cada color, cada grosor, el número de líneas, cada cosa tiene un significado. Es un sistema de escritura bastante complejo, bastante sofisticado. Nosotros escribimos, como te decía, con 27, 28 letras. Ya, en cambio, esta gente, puedes ver, por ejemplo, acá, si hacemos un acercamiento dramático,
escribían con estos quipus y pues puede ver acá que acá hay un montón de nudos, un montón de colores, un montón de líneas, ya, y todo esto tiene una significación. O sea, no escriben solamente con 27 caracteres, multiplica todo lo que podría salir de acá. Estamos hablando de 5.000 o 6.000 posibles símbolos. O sea, nosotros escribimos con 27, 28, ya esta gente pues, uff, la complejidad de escritura a niveles superiores. Y debido a que pues todos los indígenas han fallecido, pues no se puede reconstruir esto. Pero lo que se sabe es que no solamente registraron números, ¿sí? Sino también mitos, leyendas y otras formas de información. Ok. Ahora vamos a tener a la literatura popular. Miren, chicos, actualmente podríamos hablar de una música de altas clases y una música popular, ¿no? Por ejemplo, una música de altas clases podría ser la música clásica, por ejemplo, Mozart, Bach, Brahms, Beethoven. Ya, en cambio, una música popular, no sé, podría ser el perreo o el trap de moda. Hay una diferencia de contenido, ¿no? Uno es para la gente culta, elevada, no sé, y otro es para, pues, la gente que tiene una educación un poquito más baja que el promedio. Ok, acá va a ocurrir lo mismo. Los temas elevados, entiéndase los mitos, las leyendas, va a estar reservado para las altas clases, mientras que los temas populares como la agricultura, el amor y ese tipo de cosas más típicas, más usuales, más cotidianas, van a estar reservadas para el pueblo. Entonces, la literatura popular va a tratar temas agrarios, temas amorosos, y mientras la literatura de la nobleza, la literatura cortesana, era enseñada, era cultivada por los amautas, en cambio esta literatura va a ser cultivada por los jarabicus o yarabicus. Puede recibir cualquiera de los dos nombres, ¿sí? Jarabicus o yarabicus. En cualquier material te puede venir que se escribe con H, otro con Y, eso no importa mucho. En realidad están refiriéndose a lo mismo. Entonces, Jarabicus, literatura popular, temas populares como el amor, lo agrario. Amautas, literatura cortesana, literatura de la nobleza, temas elevados, temas académicos como mitos, leyendas, cómo administrar recursos, algún conocimiento científico por ahí, no sé cómo hacer acueductos, cómo hacer andenes, etcétera, etcétera. Bien, chicos, entonces estos son los diversos enfoques que ha tenido la literatura incaica. Las características también, ¿sí?, que tuvo la literatura incaica. También la forma en cómo esta gente veía y la gente organizaba el mundo. Y también, pues, algunos problemas que hay al momento de, digamos, estudiar esta literatura. Como pueden ver, son varios. Y solo he mencionado unos cuantos. Bien. Ahora vamos a estudiar a la literatura incaica como tal. Es decir, ya no vamos a ver sus características, sino vamos a ver qué cosa fue lo que se ha escrito, qué cosa fue lo que se ha dicho. Bien. Lo primero que hay que decirse acá es que por cuestiones metodológicas, vamos a partir de la división europea de géneros literarios. Es decir, que hay género lírico, que hay género épico, que hay género teatral. Bien, acá hay un problema feo. ¿Por qué? Porque esta es una división hecha en Europa. Y como te he estado explicando, esta es una sociedad no europea. Tiene una forma de pensar, una forma de organizar el mundo, la sociedad muy distinta. Entonces, es como, no sé, agarrar la receta de un pisco sour y en vez de meterle pisco, meterle aceite. No lo vas a poder saborear de la misma forma. Quizá va a ser algo muy distinto al producto original. No vas a tener pisco sour, vas a tener aceite sour, una cosa muy, muy distinta. Igualmente acá, si tú quieres entender a la literatura incaica, no deberías dividir a la literatura en literatura épica, literatura lírica, no.
Sin embargo, por cuestiones metodológicas, y estoy resaltando esto acá, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque así más o menos tenemos una idea, un orden, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, ¿qué cosa fue lo que se hizo en el género épico? Miren, en el género épico, nosotros teníamos, recuerden, poemas escritos, poemas que llegaron a nosotros, que tratan sobre héroes y sus hazañas. Ya, pero ¿qué es lo que vamos a tener en la épica incaica? Vamos a tener mitos y vamos a tener leyendas. Vamos a tener por una parte mitos y leyendas de la costa y mitos y leyendas de la sierra, mitos y leyendas andinos. Ya, ahora, ¿cómo llegaron estos mitos y leyendas a nosotros? Por medio de la tradición oral y por medio de las crónicas. Como por ejemplo, no sé si tú habrás escuchado de este personaje muy famoso, el Inca Garcilaso de la Vega, quien ha escrito las crónicas reales de los incas del Perú. Pues bien, ahí registró algunos mitos, algunas leyendas, y así fue como llegó a nosotros. Como por ejemplo, la famosa leyenda de Manco Cápac y de Mama Ocllo sale de ahí, de las crónicas reales. Tú abres tu libro de las crónicas reales, ahí te cuenta Inca Garcilaso de la Vega la historia. Ya. Pero también hubieron personajes no estrictamente cronistas, sino, y ojo con esto, extirpadores de idolatrías. A ver, ¿a qué me refiero con esto de extirpadores de idolatrías? Mira, esto es sumamente interesante. Cuando los españoles llegaron acá al Perú, encontraron un montón de indígenas que creían en el sol, la luna, las estrellas. Ya, entonces designaron a unos curas o unos sacerdotes que tenían como misión quitarle sus idolatrías a la gente. Ya, ¿qué cosa es la idolatría? En vez de adorar al creador, Dios, adorar a lo creado, el sol, la luna, las estrellas. Ya, entonces hubieron muchos sacerdotes que entre ellos se carteaban, se mandaban documentos y demás escritos en donde entre ellos se recomendaban cómo convertir a los indígenas al cristianismo. Como por ejemplo, yo soy un sacerdote de un pueblo A y te digo, mira, yo convertí a los indígenas contándoles esto, contándoles el otro. Y luego este escrito se lo paso a otro sacerdote para que él pueda aplicar esas técnicas a su grupo de indígenas. Como deben de recordar, estos grupos de indígenas que se convertían al cristianismo y que chambeaban también, se llamaban reducciones. Un poquito de historia del Perú. Ya. Entonces, chicos, hubo un sacerdote entre estos llamado Francisco de Ávila. Y este señor llamado Francisco de Ávila se dio cuenta que no le podía quitar sus mitos a los indígenas si en primer lugar no conocía a profundidad los mitos de los indígenas. Ya, entonces este señor se comunicó directamente con los indígenas y en vez de agarrar un palo, un látigo para decirle, hey, conviértete al cristianismo, se sentó con ellos, compartió sus tradiciones, aprendió quechua y otros idiomas indígenas y se puso pues a aprender los mitos de los indígenas. Y todo lo que le contaban lo escribía. Eso actualmente es un libro, ¿sí? Un libro muy famoso llamado Dioses y Hombres de Huarochirí, que supone ser un documento muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar que fue escrito por un español, el señor Francisco de Ávila, eh, cuenta historias de los incas que por primera vez, ¿cómo te puedo decir? De primera mano, ellos contaban. Es decir, no lo escribieron directamente los incas, pero este español sí escribió al pie de la letra lo que le contaron los incas. Por eso ese libro es tan importante. Ok, entonces chicos, ¿cómo voy a diferenciar a un mito de una leyenda? Si te estoy diciendo que en el género épico de los incas hubieron mitos y también hubieron leyendas. Pues mira, el mito trata sobre el origen del mundo, el origen del universo, de la naturaleza. Siempre hay dioses y semidioses involucrados ahí. No está, por tanto, dentro de la historia. No explica un hecho histórico.
explica el origen del mundo, el origen de las cosas tal como son. Por ejemplo, el origen de la cebolla, el origen de la papa, el origen del Perú, el origen de la sierra, por qué Lima es desértica. Ya, ese tipo de cosas van a ser explicadas por el mito y no se ubican dentro de la historia. En cambio, las leyendas explican cosas que sí entran dentro de la historia. Explican hechos históricos, pero claro que exagerando ciertas cosas. Se da una explicación a un hecho histórico, pero de una forma maravillosa, de una forma fantástica. Como por ejemplo, cómo surgió el imperio de los incas. Y tienes la leyenda, ojo, la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ocllo, o la leyenda de los hermanos Sayar. Ojo que no es mito de los hermanos Sayar, mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, no. Son cosas muy distintas entre sí. Entonces, la leyenda explica un hecho histórico de una forma fantástica, de una forma maravillosa, mientras que el mito explica algo que no se encuentra en la historia. El mito no explica hechos históricos, en cambio la leyenda sí lo hace. Bien, entonces, vamos a tener algunas leyendas, algunos mitos. Acá está justo lo que yo te decía. Como por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, muy conocida por todos nosotros ya. Recuerden que tú tenías a Viracocha, una de las tantas formas que tenía el Inti, el Sol, que manda a sus dos hijos salidos desde el lago Titicaca con la misión de fundar el imperio de los incas. Y van con algo que representa su poder, con algo que representa su autoridad. ¿Qué cosa es? Un báculo de oro. Ahora, ¿qué significa este mito? O sea, es imposible que salga un varón, una mujer del lago Titicaca en el altiplano, en Puno. Es imposible, pero ¿qué cosa nos está diciendo esta leyenda? Bien, lo que nos está diciendo esta leyenda es que los orígenes de la civilización incaica están en el altiplano. Como tú debes de recordar, hubieron dos civilizaciones bastante grandes en el Perú antes de el Imperio Incaico. Me refiero a los Huari, que son una evolución de los Chaví, de los Mochicas, y tenemos a los Tiahuanacos por parte del sur del Perú. Entonces es como que los dos se fusionaron, se encontraron y de ahí salió la cultura incaica. Si quieres encontrar un origen histórico de la cultura incaica, búscalo en la cultura tiahuanaco y en la cultura huari. Bien. Ahora, tienes también a la famosa leyenda de los hermanos Sayar, que es una versión más elaborada del mito, bueno, de la leyenda, me disculparán, de Manco Cápac y de Mama Ocllo. Solo que mientras en la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ocllo tú tienes solamente a Manco Cápac y a Mama Ocllo, instruyendo a hombres y a mujeres, civilizándolos. En cambio acá tú lo que vas a tener es a 4 parejas. Y cada una de estas 4 parejas, pues, como en una especie de competencia, van cayendo una tras otra hasta que finalmente la pareja más apta, formada nuevamente por Manco Cápac y Mama Ocllo, son los que fundan el Cusco, es decir, el Imperio Incaico. Ya, ¿y esto qué significa, chicos? Esto, ¿qué es lo que está tratando de explicar? Esto significa que hubieron seres fantásticos que quedaron encerrados dentro de cuevas, que se convirtieron en cóndores, como te cuenta la historia de los hermanos Sayar. Pues no, no significa esto. Lo que significa esto es que antes de la consolidación del Imperio Incaico, hubieron guerras civiles entre muchos pueblos que trataron de dominar uno al otro. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace una leyenda, chicos? Una leyenda lo que hace es divinizar o inmortalizar, ¿sí? Convertir en algo sagrado, en algo medio mítico, ¿sí? Un suceso histórico. Como por ejemplo, tienes a un gran cantante, pasan unos años después de su muerte y se convierte en leyenda. Igualmente, tienes una guerra
Igualmente, tienes una cultura que se une con otra, y esto con el tiempo se va convirtiendo pues en una leyenda. Vale, ahora, la leyenda de los hermanos Sayar, algunos detalles técnicos, se encuentra recopilada en una crónica del español Juan de Betanzos. ¿Sí? Hubieron muchísimos cronistas, te contaré. José de Acosta, Inca Garcilaso de la Vega, Juan Poma de Ayala, Diego de Aranda, Francisco de Ávila, Juan de Betanzos, muchísima gente. Son como 200 personas. Es como, no sé, imagínate, actualmente descubren vida en Marte, va a haber un montón de gente que va a escribir sobre eso, ¿no? Ya, como ya te estaba diciendo, en el siglo XVI, el descubrimiento de América fue un hecho más o menos similar, y todo el mundo empezó a escribir sobre eso, pues. Militares, empresarios, mercaderes, religiosos principalmente. ¿Por qué? Porque eran los religiosos los que en la última palabra tenían todo. Los que tenían la última palabra en todo, mejor dicho. Bien, ahora vamos a tener no una leyenda, sino un mito. Ya, ¿y cómo se diferenciaba una leyenda de un mito? Bien, la leyenda explicaba un hecho histórico. En cambio, el mito no explicaba un hecho histórico. El mito explica por qué las cosas son como son, cuál es el principio del mundo y eventualmente cuál es el final del mundo. Ya, el mito de Incarri explica eso, ¿sí? Acá tú tienes ya una mezcla entre las creencias indígenas y las creencias cristianas. Tú debes de acordarte, no sé, de personajes como Zairi Tupac, personajes como Manco Inca, Tupac Amaru, entre otros más. Ya, mira. Hubieron unos incas en el Cusco, en el corazón del Cusco, que fueron desplazados por los españoles. Y cuando fueron desplazados por los españoles, no es que esta gente, listo, agachó la cabeza, se dejó vencer y se acabó, no, no fue así. Hubo una resistencia incaica, y esta resistencia de la nobleza incaica que se negaba a aceptar la autoridad de los españoles se llamó resistencia de los incas de Vilcabamba. ¿Dónde queda Vilcabamba? Un poquito a la derecha del Cusco. Es un lugar que podría ser considerada una provincia de Cusco, ¿de acuerdo? Tú tienes al Cusco central, al Cusco imperial, y luego un poquito por ahí al costado tienes a Vilcabamba, ¿sí? Entonces, mira, en Vilcabamba hubieron muchos incas, descendientes de los antiguos incas, es decir, que trataron de diferentes maneras vencer a los incas. Y pues el último de ellos que fue vencido tenía un sentimiento de, digamos, ser la última esperanza. Era casi una figura mesiánica, era una figura de salvación, algo así como un Jesucristo. Entonces, cuando vencieron a este último inca de Vilcabamba, la gente sentía algo así como que había muerto toda esperanza. Así que con el tiempo su historia se mitificó y se creó el mito de Incarri. ¿Y qué cosa era lo que contaba el mito de Incarri? Pues bien, el mito de Incarri contaba que a este último inca, si no me equivoco, Manco Inca o Tupac Amaru I, no recuerdo cuál de los dos era, me disculparán, yo no soy historiador, soy literato. Cuando lo mataron, lo descuartizaron. Y todas las partes de su cuerpo las botaron por diferentes lugares del Cusco, como una forma de decir, hey, si tú friegas a los españoles, esto te va a pasar. Entonces, el mito cuenta que en algún momento de la cabeza de Manco Inca o de Tupac Amaru, no lo recuerdo, va a volver a surgir otro cuerpo. Y que cuando surja otro cuerpo va a venir con un ejército tremendo para vengarse de los españoles. Y cuando destruya a los españoles, se va a matar esta persona y va a ocurrir el fin del mundo. Este es el mito de Incarri, un mito bastante complejo. ¿Y en qué radica su complejidad? Bien, la complejidad del mito de Incarri radica en que tú tienes acá ya una hibridación cultural. ¿A qué me refiero con hibridación? La mezcla de agua y aceite, la mezcla entre lo claro y lo oscuro. Igualmente, la mezcla entre lo inca y lo español, lo cristiano. Ya no es que sea un mito netamente incaico, no. En este mito ya hay la presencia de elementos cristianos.
Así que este mito te sirve para poder ver cómo sin que se dieran cuenta, los indígenas de a poquito se iban convirtiendo al cristianismo. Entonces, chicos, este mito fue estudiado por muchas personas. Acá pueden ver algunos nombres. Arguedas, historiadores, antropólogos importantes. Y acá presten atención. Esta forma de dibujos, no sé si tú habrás visto en anterioridad, este tipo de dibujos con este tipo de letras. Bien. Este tipo de dibujos con este tipo de letras fueron hechas por un señor llamado Guamán Poma Ayala, ¿sí? Este señor fue un cronista de Indias que tenía una particularidad. Su particularidad era que él era indígena. Él era un indígena que había aprendido las letras castellanas, había aprendido cómo escribir y todo lo demás. Y entonces, así como escribió una crónica de Indias, él también hizo un montón de dibujos en donde hablaba de la cultura de su época y de los mitos, las leyendas que circulaban por ahí. Ya. Entonces, acá tú lo que tienes es un dibujo del mito de Incarí. Acá tú tienes precisamente a los españoles que están descuartizando al último inca de la resistencia de Vilcabamba. Y observen cómo están los personajes acá. Y están desesperados, vencidos. Tienen un sentimiento apocalíptico. Tal como yo te había estado con este último personaje, Manco Inca, Tupac Amaru, no lo recuerdo bien. Era algo así como una figura mesiánica. Bien, chicos. Entonces, estos van a ser los mitos y las leyendas de la sierra, los mitos y leyendas, ¿cuál es la palabra? Andinos, ¿sí? La palabra serrano no suena muy bien, que digamos. Así que se dice andinos o mitos y leyendas de la sierra. Ahora vamos a ver los mitos y leyendas de la costa. Bien. Yo te dije que un mito explica por qué una cosa es como es y que involucra la presencia de seres mitológicos, de seres fantásticos que luchan, pelean, se aman, no sé. Pero producto de sus acciones, el mundo es como es. Como por ejemplo, ¿por qué la costa es un desierto? ¿Por qué en mitad de este desierto todavía, a pesar de que la costa sea un desierto, por qué crecen plantas? ¿Y por qué esas plantas son como son? Pues bien, hay diferentes mitos, diferentes leyendas costeñas que tratan de explicar precisamente eso. ¿Por qué es que la costa es como es? ¿Por qué tiene las características que tiene? Ya. Entonces, vamos a tener acá el mito de Huiracocha. ¿Y qué cosa es el mito de Huiracocha? Ya. Es una versión costeña del mito de Manco Cápac y de Mama Ocllo. Te contaré. Al principio los incas creían simplemente en el sol. Pero después de que los incas fueran expandiéndose, ellos, como tú debes de saber, como te habrán contado en secundaria, supongo que esto debes de saber, ellos agarraban los dioses de otras comunidades y los incorporaban a su propia religión. O sea, tú págame tributo, deja que mi ejército ingrese a tu pueblo, tú mantén tus creencias religiosas, normal. Nosotros respetamos tu religión, respetamos tu cultura. Ya. Entonces, esto a la larga generó una serie de cambios en la religión incaica. Así que ellos al principio adoraban al sol, Inti, pero luego con el tiempo este personaje Inti, el sol, fue identificado con Viracocha. Entonces tú tenías al Inti, que era el sol como tal, y luego tenías a Viracocha, que ¿qué cosa era? Era la personificación de Inti. ¿De acuerdo? Ojo, una cosa es el sol y otra cosa es la personificación del sol. Casi como un ser divino, como una persona divina. Ya, entonces, ¿qué cosa es el mito de Viracocha? Una versión costeña del mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, es decir, el mito de Manco Cápac y de Mama Ocllo está inspirado en este mito. Bien, tendremos luego el mito de Con. ¿Qué cosa explica el mito de Con? ¿Por qué la costa es desértica?
Ahora tendremos también el mito de Pachacamac. ¿Qué explica el mito de Pachacamac? Bien, el mito de Pachacamac explica por qué es que, a pesar de que esto es un desierto, producto de una deidad, un dios que se enfureció y que dejó todo esto convertido en un desierto, ¿por qué en mitad todavía de este desierto todavía crecen plantas? Ya, eso explica el mito de Pachacamac. Ahora, ¿qué va a explicar el mito de Bichama? El mito de Bichama explica por qué es que cada fruto es como es. O sea, cuál es el origen de la maracuyá, el origen de las cebollas, el origen de todo aquello que pueda crecer todavía en la costa. Entonces, mucha atención con esta diferencia, ¿sí? Mucha atención con lo que es la leyenda que explica hechos históricos y mucha atención con el mito, que no explica hechos históricos, no explica por qué una cosa es como es. Bien. Ahora, los mitos van a circular, por decirlo así, por el aire, van a ser tradición popular. Ya, pero la mayoría de la gente lo que va a hacer no es contar mitos todo el día, ¿no? La gente va a cantar, la gente va a celebrar, la gente va a trabajar. Entonces, como yo te había dicho en la parte de arriba de la separata, el trabajo no era visto algo así como un castigo, el trabajo no era visto algo así como una obligación que forzosa y dolorosamente había que cumplir. El trabajo era visto como una celebración, como parte de un ciclo cósmico, tal como yo te había contado arriba. Entonces, chicos, el género literario que se va a cultivar más en los tiempos incaicos va a ser el género lírico. Ya, ¿y qué cosa era el género lírico? Todo lo que es poesía. Pero ojo que acá estamos hablando de la poesía no de la forma como la conocemos, o sea, en los libros, impresa, no. Estamos hablando de una poesía musicalizada. Tú cuando cantas una canción, tú en realidad te estás musicalizando un poema. El poema toma una forma musical. Entonces, chicos, debido a la gran importancia que tenía la música en el pueblo incaico, y como ellos no tenían pues una poesía tal como actualmente nosotros la conocemos, el género lírico incaico va a ser equivalente a la música incaica, a los cánticos y a todo lo musical que hayan hecho los incas. Bien, entonces chicos, vamos a tener a diferentes tipos de canciones y cada uno de estos tipos de canciones va a tener una finalidad y también un parecido. ¿Un parecido con qué? Con una de las especies tradicionales del género lírico. Yo te había dicho en la clase pasada que el género lírico tenía como especies a la oda, a los madrigales, a la elegía, a las églogas y a otras más. Ya, igualmente, acá lo que vamos a tener es a un tipo de cántico en quechua y por su tono, por su tema, este cántico en quechua se va a asimilar, se va a parecer bastante a una de las especies típicas del género lírico, como por ejemplo, el hayi va a cantar algo con entusiasmo, algo a lo que se le tiene admiración, una autoridad política, religiosa, la naturaleza, qué sé yo. Y por esta característica va a ser similar a la oda. Ahora, el jarafi, que luego evolucionaría a yarabí o yarabí. El jarabí o yarabí era un poema amoroso, un cántico religioso incaico. Y es importante conocerlo, ¿por qué? Porque posteriormente el poeta Mariano Melgar rescataría esta forma poética. Me estoy refiriendo a la literatura que se desarrolló un poco antes de la independencia peruana. Acá estamos en 1500, 1600 ya. Mariano Melgar en 1800, 1810 por ahí,
va a agarrar estos poemas y los va a resucitar. Entonces, de Jarabí van a provenir los famosos yarabíes que más adelante haría Marino Melgar. Ya, ¿y cómo va a ser la poesía de Marino Melgar? Va a ser una poesía amorosa, dolorosa. Ya, igualmente el Jarabí va a ser una poesía amorosa. Acá dice de tono melancólico, es decir, triste. Bien, tendremos los ayatakis, que van a ser cantos fúnebres, cuando fallece alguien, sea un ser querido, una autoridad religiosa, social, qué sé yo, y por esto va a ser similar a la elegía. Tendremos a los acharpari, que van a ser cantos de despedida, similares a los madrigales, y por último tendremos a los huacantakis, que son poemas que se les canta al ganado. Pero más que al ganado en general, a la naturaleza, ¿sí? Son poemas que cantan la fertilidad de la naturaleza. Entiéndase, de las plantas, de las personas, de los animales. Y debido a esta cercanía con el tema de la naturaleza, los huacantakis van a ser similares a las églogas. Bien, entonces, ya sabes, género lírico, va a ser la poesía, pero musicalizada, cantada, debido a la gran importancia social, económica que tenía el trabajo y la música. El género lírico va a ser el más cultivado en la época de los incas. Eh, y ahora pasemos al género dramático. Bien, con el género dramático van a haber problemas. ¿Y a qué me refiero con problemas? Pues miren, chicos, el teatro que actualmente conocemos, con sus actos, sus escenas, sus personajes, sus actores, y todo esto es algo en realidad inventado en Europa. Es decir, tú estás ahí con tus compañeros en un teatro, en un cine, y ves en una pantalla o ves en vivo que hay gente actuando. Ya, pero esta creación, no sé, sea el cine, sea el teatro, esto en realidad es algo europeo. Los incas tuvieron algo así, no es algo que esté del todo seguro. No es algo que, digamos, sea concluyente. Los debates que hay sobre si los incas tuvieron o no un teatro todavía siguen vivos y hay pocos acuerdos al respecto. Es decir, lo que dicen los investigadores entre sí se diferencia mucho, pero hay unos cuantos puntos en específico en los cuales coinciden. Ya ahí, ¿cuáles van a ser estos puntos en específico en los cuales van a coincidir? Bien, los puntos en específico es que este teatro, sea inca o no sea inca, va a tener ya una influencia mixta. Es decir, si es español, va a estar influido por lo indígena. Y si es indígena, va a estar influido por lo español. No es que entonces el teatro inca sea un teatro 100% puro incaico. ¿Por qué? Porque el Ollantay, como otras obras, se realizaron en una época en donde pensar en una pureza cultural era ya imposible. Era imposible que no te hubieras influido por los indígenas en caso seas español, y era imposible no verte influido por los españoles en caso fueras indígena. Hubo una mezcolanza en todos los sentidos. En el castellano, hubo una influencia en la religión, en el modo en el que se vivía, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, lo único que se puede decir es que el Ollantay y otras obras teatrales no son 100% puras. Es lo único que se puede decir. Ya, pero es mixta. ¿Pero es más español o es más indígena? Ahí hay otro debate. Pues al respecto hay teorías, ¿sí? Vamos a tener tres teorías sobre el origen del Ollantay. Vamos a tener una teoría prehispánica que dice que el Ollantay es en su mayoría incaico, en su mayoría de gestación incaica. Vamos a tener una teoría colonial que va a decir que el Ollantay en realidad es una obra escrita por españoles inspirándose en las leyendas y todo lo que se contaba por ahí de los incas. Y luego vamos a tener una teoría ecléctica o intermedia que va a decir que el Ollantay y que otras obras incaicas
son en realidad un producto mixto. Un producto 50% inca, 50% español. Todas estas teorías tienen argumentos convincentes, argumentos desde su particular posición a favor. Sin embargo, ninguna de ellas va a ser concluyente, ¿sí? Y muchas de ellas se pueden falsear, muchas de ellas también se pueden rebatir. Ojo que acá estamos hablando de las tres principales teorías. En realidad hay como 20 o 50. Ya, pero si hablamos de las tres teorías principales, miren. Acá esta teoría nos dice que como los personajes de Ollantay son incaicos, entonces la obra ha tenido que ser incaica. O sea, si yo hago una obra con personajes egipcios, que yo soy un egipcio, yo vivo en Egipto, es una tontería, pues. Entonces, esto se puede rechazar inmediatamente. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría hispanística o colonial? La teoría hispanística o colonial dice que el Ollantay, claro, trata de personajes incas, una historia de amor incaica. Sin embargo, las características teatrales del Ollantay se corresponderían a características teatrales que hay ya en España. Es decir, fueron españoles los que escribieron en realidad el Ollantay. ¿Por qué? Porque la similitud de estilo entre el teatro español y el teatro oeste del Ollantay es bastante, es grande, la similitud es grande. Después del descubrimiento de América, pues España se convirtió en la mayor potencia a nivel mundial. Su literatura pasó por una época de bonanza llamada Siglo de Oro, y su teatro pues fue el más importante a nivel mundial, al igual que muchas otras cosas que hizo España, literatura, ciencia, navegación, todo fue lo más importante a nivel mundial. Entonces, ellos escribieron un tipo de teatro llamado Teatro del Siglo de Oro. Y este Teatro del Siglo de Oro se parece mucho estilísticamente hablando, o sea, en la forma en cómo se escribe, etcétera, etcétera, al Ollantay. Entonces, debido a la similitud estilística, a la similitud temática, la obra no sería original de los incas. Sería una obra escrita por españoles sobre personajes incaicos. Ya, este es un argumento a favor. Hay otro argumento a favor. ¿Cuál es el otro argumento? El otro argumento es que se describe a los incas haciendo acciones que no eran propias de los incas. Como por ejemplo, actualmente nuestro modelo de familia es la familia nuclear, ¿no? Digamos, un hombre, una mujer, sus hijos. No hay otros modelos posibles de familia, según lo que se dice. Ya, pero para los incas lo importante era el ayllu. ¿Qué significa esto? Que había una comunidad de hombres, había una comunidad de mujeres. Es decir, no era que el hombre tuviera una sola mujer, no era que la mujer tuviera un solo hombre, no. Se podía intercambiar. Los hijos no le pertenecían a un solo hombre o a una sola mujer. Los hijos le pertenecían al ayllu. La familia nuclear cristiana no existía. No era entonces que el hombre estuviera atado a una sola mujer. Ya, pero acá tú qué tienes en el Ollantay. En el Ollantay tú tienes a un hombre poniendo a todo un pueblo, a todo un imperio a pelear entre sí por un amor que salió más o menos mal. Esto es algo bastante europeo. ¿Cómo inicia la Ilíada, por ejemplo, de Homero? Por el rapto de una mujer. Por el rapto de una mujer, todo el mundo se pelea entre sí, igualito acá. Tú tienes acá dos personajes que tienen pues una relación romántica, una relación idealizada, y esto pues no es algo que los incas hayan tenido. Entonces, me estás contando una historia con personajes incas, pero con acciones que no hacían los incas. Ese sería otro argumento a favor de que el Ollantay sería pues una obra enteramente española. Y por último tenemos la teoría ecléctica o intermedia, que dice que el Ollantay es un producto tan pero tan complejo que no se puede identificar si es que es enteramente española o si es enteramente inca. ¿Por qué? Porque el Ollantay habría sido escrito en una época en donde ya no se podía hablar ni de españoles puros ni de incas puros, sino
de mestizos, de una mezcla entre ambos. Bien, chicos, entonces acá tendremos el argumento del Ollantay. El Ollantay está escrito en 3 partes, entiéndase, en 3 actos. A ver, chicos, ¿qué hora tenemos para empezar? Están faltándonos unos 20 minutos, a ver, un instante. Ah, ya, sí, tenemos tiempo suficiente. Vamos a tener 3 partes. ¿Quién va a ser Ollantay para empezar? Ollantay va a ser un general inca. A ver, ¿alguien quiere entrar? Sí, ya entró. Para empezar, Ollantay va a ser un general inca. Un militar famoso por sus logros. Y tú debes recordar, si no lo sabes, ahí te va el dato, presta atención, que los incas tenían 2 tipos de nobleza. Una nobleza, digamos, de sangre, una nobleza, es decir, que se transmitía de generación en generación, y luego una nobleza de privilegio, una nobleza que tú te ganabas en virtud de tus méritos. Es decir, si tú habías hecho una acción favorable al imperio inca, tú te ganabas el derecho de ser noble. Ya, pero el que tú fueras noble de privilegio no significaría que tú vas a ser igual al noble, digamos, de nacimiento. Por más méritos que tú tengas, siendo de la nobleza de mérito o de la nobleza de privilegio, tú nunca serías igual al que es noble de sangre, al que nació siendo noble. A eso me estoy refiriendo. Entonces, tú vas a tener a Ollantay, y vas a tener a la representación definitiva del poder incaico. ¿Quién usualmente es considerado el inca más poderoso, el inca más icónico? Pues es Pachacútec, ¿no? Pachacútec, cuyo nombre significa el transformador de la tierra, el transformador del mundo. Pachacútec. Entonces, Pachacútec es una figura que representa el poder absoluto, la fuerza de los incas, noble de sangre, al igual que todos sus hijos. Ya, y luego tienes a Ollantay, que es general de uno de los 4 suyos. Sí, que claro, forma parte de la nobleza y sin embargo es de la nobleza de privilegio, no de la nobleza de sangre. Entonces tú vas a tener a Ollantay que está interesado en una de las hijas de Pachacútec. Tratan de concretizar este amor, tratan de legalizarlo, casarse, unirse legalmente, tener el reconocimiento de la sociedad. Bueno, esto no le va a gustar a Pachacútec. No tanto porque fuera su hija, sino porque esto iba en contra del orden social incaico. Acuérdate que esta es una sociedad imperial. Y si tú mueves una sola piecita, pues el edificio se te va abajo. Entonces, si tú siendo nobleza de privilegio, te querías casar con alguien que era nobleza de sangre, pues esto era casi una herejía. Así que esto provocó que se rechazara a Ollantay, que Ollantay perdiera sus privilegios y que Cusicudir pues fuera repudiada como hija, fuera, digámoslo así, repudiada como mujer. Bien. Entonces lo que vamos a tener después es que va a haber una guerra interna entre el suyo que estaba a cargo de Ollantay y los otros 3 suyos que estaban a favor, que estaban todavía dominados por Pachacútec. Todo esto iniciado por qué, ya sabes, por el amor que tenía Ollantay a su mujer. Bien, esto es algo típicamente europeo. Y debido a este acontecimiento, pues se suele pensar que esta sería una obra enteramente española y no una obra, digámoslo así, mestiza o una obra incaica. Ya. Con el tiempo, Pachacútec, pues, a pesar que él es representación del poder absoluto, él es humano, así que debía de fallecer. Fallece. Y entonces, el mando le es cedido a su hijo, Tupac Yupanqui. Ahora,
uno de los generales de Tupac Yupanqui, pues va a hacer una redada, una estrategia para poder capturar a Ollantay. Ollantay cae en una treta, es capturado y es llevado ante Tupac Yupanqui. Es llevado ante Tupac Yupanqui, pues acá Tupac Yupanqui descubre, por decírtelo así, todo lo que se le había estado, no ocultando, pero sí todo lo que ignoraba en anterioridad. Es decir, era un hombre bueno, me refiero a Ollantay, que es un hombre bueno, que había estado con su propia hermana y que no era que había abusado de ella, no era que la aprovechara, no, de hecho se amaban de verdad. Y más aún, su hermana estaba en una mazmorra incaica, es decir, estaba presa por el simple hecho de que había tenido un amor noble con alguien que era bueno, con alguien que valía la pena. Desesperado, pues va a buscarla, descubre que la mujer había tenido incluso ya una hija, Imazumak, y ya pues al descubrir todo lo que había hecho su padre, él en nombre del imperio perdona a Ollantay. Y finalmente los dos pueden casarse, finalmente pueden obtener el reconocimiento del imperio, y pues digámoslo así que el amor triunfa por sobre cualquier otra adversidad. Y acá se deduce que pues la guerra también finaliza. Bien, esta sería pues la historia de Ollantay. Como pueden notar, es una historia bastante simple. Es una historia que imita bastante las típicas historias de caballeros, dragones, monasterios, todo esto típico de la Edad Media española, la Edad Media europea. Y es por esto que pues se teoriza mucho que posiblemente Ollantay no sería una obra 100% incaica. Yo en lo personal pienso que es así, por las lecturas y todo eso. Pero bueno, si hay gente mucho más versada que yo que dice que esto de verdad sería una obra 100% incaica, hay que pues también darles atención. De por momento, lo que puedo decir para concluir es que esto no es concluyente y que los debates continúan vigentes. Ok, entonces esto es todo lo que se hizo en la literatura incaica. Chicos, como pueden ver, es algo bastante rico, no bastante difícil ni bastante complejo, pero sí hay bastantes datos que hay que asimilar. Ahora, esto es todo lo que se hizo antes de la llegada de los españoles. Tras la llegada de los españoles, ¿qué ocurrió? Pues bien, hubo la necesidad de explicar al mundo. ¿A qué me refiero? El mundo antes era concebido de una forma. Descubrías América y toda esa imagen que tenías del mundo, del universo, se te caía. Así que nuevamente tenías que escribir los libros, nuevamente tenías que crear los conocimientos. Los cronistas de Indias entonces partieron de esta novedad que supuso el descubrimiento del nuevo mundo. Entonces, todo lo que veían lo registraban. Habían animales que nunca se habían visto, habían plantas que nunca se habían visto, habían personas con costumbres que nunca habían sido identificadas. Y todo esto, pues, lo escribía. Ya, pero también se hizo otra cosa más. Miren, los españoles llegaron a América y entonces había la evangelizar a los indígenas. Había la necesidad también de legalizar la guerra en contra de los indígenas. ¿Tú crees que los españoles eran unas bestias que de frente decían, sí, hay que matarlos? No. La iglesia protestó. Muchos sectores españoles, entre ellos la famosa reina Isabel de Castilla, protestó. Entonces había la necesidad de dar una argumentación jurídica, así como actualmente hay trámites de derecho, abogacía, como los que hace el director Miranda, y una justificación también religiosa a la conquista de los indios. Entonces, los cronistas de Indias, así como también recopilaron los mitos, las leyendas, descubrieron la exótica naturaleza que habían descubierto, escribieron todo eso, también buscaron una forma de justificar la conquista española. Trataron de decir que se trata de un hecho justo y al mismo tiempo defendieron la superioridad cultural y racial
sobre el indígena. Y corrieron un montón de libros de por qué los españoles somos superiores a los indígenas y por qué los españoles por derecho y por designio divino debemos de conquistar y evangelizar, sea por medio de la cruz o sea por medio de la espada, a los indígenas. Entonces, chicos, van a ver en esta época muchos grupos raciales, muchos grupos sociales. Dependiendo tu raza, tú ocupabas un lugar en la sociedad. Acuérdate, si tú eras negro, estabas en un lugar de la sociedad. Si tú eras español, estabas en otro lugar de la sociedad. Y ya, pues, alrededor de estas razas van a haber. Y los señores que van a escribir, dependiendo de su raza, van a tener, pues, diferentes ideas. Van a presentar de manera a los españoles, al pueblo inca, a la naturaleza nueva que se había descubierto, etcétera, etcétera. Entonces, los cronistas españoles van a tener todas las características que ya te he contado en anterioridad, ¿sí? Van a tratar de defender la superioridad española sobre los indígenas, que es necesario conquistarlos y bla, bla, bla. Solamente unos cuantos van a ser los que van a tener el corazón en la mano al hablar de los indígenas. Los demás van a ser una basura con los indígenas. Como por ejemplo Juan Ginés de Sepúlveda escribió un libro llamado Tratado de las justas causas de la guerra contra los indios, así se llamaba, y en ese libro decía que lo mejor que podían hacer con nosotros era exterminarnos o esclavizarnos, que los españoles nos hacían un favor si es que nos esclavizaban. O por ejemplo, en el otro lado vas a tener a Bartolomé de las Casas, a José de Acosta, a Fray de Montesinos y a muchos personajes religiosos que van a ser algo así como los primeros que van a ser, que van a hablar de derechos humanos, que van a hablar de que sin importar las razas, sin importar el origen, españoles e indígenas, los españoles van a y van a ser muchos, pues, Diego de Landa, Juan Ginés de Sepúlveda, José de Torquemada, quien fue también un inquisidor, él quemaba vivo indígenas, mucha gente, ¿sí? Ya. Ahora vamos a tener también a cronistas indígenas como Huamampo Madayala. Sobre Huamampo Madayala hay muchos misterios, ¿sí? No hay una foto de Huamampo Madayala, no hay una imagen de él. Su imagen es medio misteriosa. Parece ser que se trataría de un español que se hizo pasar por un indígena, o en todo caso sería un indígena superdotado, que aprendió toda la cultura de los españoles. No está claro el juicio sobre Huamampo Madayala. Contaré que los españoles escribían mucho, los españoles registraban todo, ya, no hay ni siquiera una partida de nacimiento de este personaje. Entonces, sobre este personaje hay pues mucha polémica y mucho misterio, por eso le he puesto así, entre signos de interrogación. Ahora, en lo que refiere a los cronistas mestizos, o sea, hijos de indígenas, hijos de españoles, vamos a tener a Inca Garcilaso de la Vega, el famoso Inca Garcilaso de la Vega. Pero miren, chicos, ahorita estamos a minutos de concluir con la clase, chicos. Este tema es bastante amplio a comparación de otros temas de literatura que trataríamos, que son solo 2, 3 páginas, bastante cortito. Acá, miren, tenemos 7 páginas. Y miren, lo que propongo es lo siguiente. Ahorita vamos a hacer las preguntas hasta que concluya la clase. Y la próxima clase, como el tema es bastante corto, el tema de la próxima clase son solo 2 paginitas, voy a presentar a los cronistas. Hago a los cronistas, ahí sí los desarrollo bastante bien, no a la apurada, porque si lo hago a la apurada, pues no vamos a aprender. Presento a Inca Garcilaso de la Vega. Y luego ya estaría haciendo el tema que sí, esa semana sí nos corresponde. ¿Sí? Porque el tema, como te dije, de la próxima semana es corto. Ahora, chicos, vamos a hacer unas cuantas preguntas. A ver, chicos, yo les pregunto. Ahora sí, estas preguntas están relacionadas con lo que se ha tratado el día de hoy. A ver, número 1, la literatura quechua prehispánica
o mejor dicho, la literatura incaica, ¿sí? La Siglo literatura XVI. incaica, claro, siglo XVI, bien, sí, muy bien. 16. Es algo bastante simple, como pueden ver. A ver, número 2, no corresponde a la literatura incaica. La D. Era, La E. Es una Corresponden, literatura profesor. colectiva, sí, es la Profesor, E, todos todas corresponden. corresponden, muy bien. Todas corresponden. Sí, muy bien, muy bien. Sí, en clase. Ahora, número 3, los poetas populares del incanato fueron, Amautas. hay populares, Jarabichu. claro, Jarabichu. sí, es Carabicus o Yarabicus, ¿sí? Cualquiera de los dos. Como los incas no tenían una escritura, no hay una transliteración literal al castellano. Si en el castellano Cusco se puede escribir con Z, con S, algunos incluso lo hacen con Q. No hay una escritura exacta, no hay una ortografía exacta de las palabras en quechua. Por eso a veces puede aparecer como Yarabicus, a veces puede aparecer como Jarabicus. Esto, a ver, difundieron los mitos fundacionales en el antiguo Perú. O sea, ¿quiénes eran los profesores de la nobleza? Amautas. Amauta. Exacto. Amautas. Muy bien. Sí, muy bien. Esto. Dios bendiga el café. Número 5. Mama Huaco, ojo, Mama Huaco y Mama Ocllo. Si tenemos Mama Ocllo solita, sería la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Pero acá hay otra mama. Una leyenda en donde hayan varias parejas, una tras otra, que van cayendo. ¿Cuál es? Los hermanos Los Ayar. hermanos Ayar. Y los hermanos Ayar. Claro. Sí, como pueden ver, chicos, es algo bastante sencillo. No sé, traumen si algo que no entienden a la primera. Si ustedes están respondiendo bien un tema que quizá están escuchando por primera vez, o se están acercando bastante a la respuesta, pues imagínense cuando tengan su separatita u otro libro ahí, lo lean solo una vez. 5 o 10 minutos toma eso. Me van a superar incluso. A ver, número 6. Bueno, esta es una pregunta memorística. Con el material en la mano estaría bien responderla. Pero igual lo pregunto. La leyenda de Manco Cápac y de Mama Ocllo, ¿gracias a quién la sabemos? la D. Ande. Mejor. Claro, Garcilaso. claro. Garcilaso de la Vega. Sí. Miren, Pedro Cieza de León fue un cronista español que escribió la Nueva Crónica del Perú. Así se llama. Pedro Sarmiento de Gamboa fue un cronista. Juan de Betanzos fue un cronista. Blas Valera fue también un cronista. Pero ojo, todos estos son cronistas españoles. En cambio, Inca Garcilaso de la Vega es un cronista mestizo. Acuérdense que la raza en esta época era algo muy importante. Chicos, ¿se han dado cuenta que nosotros somos el país que tiene más razas y sin embargo somos también uno de los países más racistas? Ya. Esto se debe a nuestro pasado virreinal, chicos. Esto se debe a que el virreinato, a pesar de que nosotros ya vivimos en la república, digamos, todavía persiste en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver el mundo. A ver, número 7. La leyenda de los hermanos Sayar fue recogida por acá, es Juan de Betanzos. ¿Sí? A ver, esto... ahora 8. ¿Quién es el personaje que encarna el poder en Ollantay? Pachacútec. Pachacute. Claro, claro, claro. Ven, son preguntas simples. Ahora, es una característica de la literatura prehispánica. Feudalista. Feudalista. O feudalista o monoteísta. No. La A C. ver, ¿qué es monoteísta, chicos? Sí. Sí, es monoteísta, pero yo les pregunto, ¿qué es Monoteísta, monoteísta?
Claro, que cree, pero en un solo Dios. Y los incas no creían en un solo Dios, para ellos habían bastantes divinidades, los animales, los ríos, sol, las estrellas. Entonces luna. ellos no eran monoteístas. Ahora, feudalista, Anónima. ¿qué cosa es feudalista? Mira, una economía feudalista es una economía que se basa en el poder de la tierra, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, tú debes de saber en tus libros de historia universal, no sé si lo habrás visto, el feudalismo fue una época en donde el poder estaba en la tierra, en la agricultura. O sea, feudalista significaría una sociedad en donde el poder está en la tierra, en la agricultura, el ganado. Y ya, pues los incas vivían así. Por tanto, los incas, a grosso modo, muy ampliamente podría decirse que sí, fueron una sociedad feudalista. Ahora miren, antiguamente era el poder de la tierra, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa es? Ahora es el poder de la mercancía. En la edad antigua, ojo con esto, dato de cultura general, el poder era esclavismo, la economía era esclavista. ¿Cómo se hacían las grandes construcciones? Con esclavos. En la Edad Media, ¿cómo era el poder? Feudalismo. Ahora, en la Edad Moderna, ¿cómo es el poder en la Edad Moderna? Por medio de la Metálico. mercancía. Exacto, la mercancía. ¿Y qué es la mercancía? Pues una gorra, un desodorante, un resaltador, producir algo que puedas vender. Eso todavía se mantiene en nuestra época, en la edad contemporánea. La nuestra es una economía mercantil, basada en la mercancía. Mientras que antiguamente la economía era o esclavista o feudal. Ojo con ese dato. Monoteísta, acá es la respuesta. 9E. Sociedad feudalista, ya sabes, la que se basa en la tierra, la agricultura. Esto, 10. Fueron los que ocultaron la poesía popular durante el incanato. Haikus. Sí, muy bien. Sí. Chicos, como ya les dije, he perjudicado bastante en división. A ver, número 11. Tesis que afirma que el Ollantay es de origen español. O sea, si yo digo que Ollantay es español, ¿yo qué teoría estoy asumiendo? Hispánico. ¿Hispanista? Claro, Hispanista. hispanista. Muy bien. Hispanista. La palabra como tal sería españolista, ¿no? Pero ya saben, el uso que ha quedado es Hispania, porque antiguamente se llamaba así. Hispánico y todo eso es lo que tiene que ver con España. Ahora, europeísta no podría ser porque europeísta es de toda Europa. Y castillista tampoco podría ser. ¿Por qué? Porque Castilla es solo uno de los tantos reinos que hay en España. Bueno, que hubo en España. Ahora ya no son reinos, ahora son ciudades. Miren, ahorita, como quien almuerza, como quien reposa la voz, voy a marcar las alternativas. Acá incluso las tengo marcadas en mi hojita. Siempre hay que leer antes de cada clase, no hay que improvisar una clase. Y ahí les paso las respuestas. Nosotros estaríamos coincidiendo nuevamente a la 1 de la tarde. Espero por favor que se hagan presentes. El tema del día de hoy para filosofía es bastante cortito, de hecho, no representa ninguna dificultad, son solo 2 páginas. En cambio, este tema sí, de literatura fue sí bastante amplio. Otros temas de literatura sí van a ser bastante chiquitos. Miren, acá estamos resumiendo 500, 600 años en una sola clase. En cambio, luego cada clase va a resumir solo 20, 30 años de historia literaria. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la literatura republicana, la literatura virreinal, y pues es poco tiempo para resumir, ¿sí? Es mucho menos tiempo para poder resumir, así que va a ser más Profesor, fácil poder presentar ¿qué todo tal esto. sigue la clase de filosofía? ¿O a qué horas Eh, es? a la 1 de la tarde, ¿podrás ¿Qué asistir? hora de descanso tenemos? Ah, sí, por eso, a la 1 de la tarde, por eso. De por momento hay una horita de descanso. Eh, claro, está bien, está bien. Para quien me está dejando ahorita un mensaje así personal, yo normal, está bien. Te lo voy a pasar, no te preocupes. A mí también, profe, por WhatsApp, por favor. Sí, está bien, no te preocupes. Está bien, ahorita mismo lo voy a hacer. Profesor, eso de los exámenes, algunas preguntas también vienen de las preguntas que hacemos, ¿verdad? Sí, a veces puedo modificarlas o a veces puedo ponerlas directas.
Depende. Ya. Miren, chicos, no hay una regularidad, te contaré. A veces algunas academias te venden el cuento, ¿no? De las fijas, las fijas, las fijas. Ya, bueno, yo que estudié en la Facultad de Letras, mis profesores de letras tenían que hacer las preguntas para el examen de letras en San Marcos. Y pues los profesores, cada uno a su estilo, hacía 1, 2, 10, 15 preguntas y al final se hacía un sorteo entre todas ellas y de ahí salían las preguntas. O sea, no hay ninguna regularidad. Claro que hay un temario que se puede seguir y a partir de este temario, pues, claro, se puede tener un acercamiento. Pero si digamos, vamos por lo fijo, si vamos por el dato exacto, en realidad no estaremos aprendiendo, solo estaríamos memorizando y pues a la larga no habría un verdadero ingreso. La idea es aprender, la idea es estar tranquilo, la idea es estar cómodo en cualquier ambiente, frente a cualquier pregunta. Y eso se hace pues no buscando las fijas, sino aprendiendo, absorbiendo de todo un poco. Bien, chicos, entonces yo les veo, ¿sí? En 1 hora aproximadamente. Almuercen, descansen. Voy a estar frente a la computadora, así que les voy a pasar las separatas ahorita mismo. Cuídense, chicos. Chao. Ay, a todos.